Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de corte filosófico, teológico, económico, educativo y de otra índole. Bueno, como de costumbre, en Dialéctica siempre tenemos el oído y la vista puesta en la actualidad. Y entonces hoy vamos a hablar de un tema de una repercusión extraordinaria en estos momentos. En estos días, la Santa Sede, la Iglesia Católica, ha experimentado acontecimientos importantes porque la Fraternidad San Pío X ha realizado un proceso de ordenación de 4 obispos sin la aprobación y autorización del Papa, del Santo Padre, como se supone que debe hacerse para la ordenación de un nuevo obispo. Eso ha traído una respuesta del Vaticano, que ha sido entonces la declaración de cismático del proceso y la excomunión de los celebrantes y concelebrantes del evento y también de los nuevos obispos. Y entonces vamos a hablar de ese tema. El tema se llama Iglesia, Cismas y Excomuniones. Y tenemos un invitado que es un gran conocedor sobre esta materia. Se trata del doctor Miguel Don Gil. El profesor Don Gil ha estado anteriormente aquí en nuestro programa. Él es historiador, es español y conoce estos temas. Como historiador, ha dedicado también buen tiempo al estudio de la historia de la Iglesia en estas cuestiones. Y entonces queremos aprovechar al profesor para que nos analice, nos hable primero en términos históricos y después una especie de radiografía de qué está sucediendo y cómo él lo ve a futuro. Profesor, bienvenido a nuestro programa Dialéctica. Bueno, un placer estar de nuevo en el espacio, aunque sea virtualmente, y vamos a tratar un tema muy interesante, aunque polémico, pero... Polémico, así es. Muy acertado, Juan, en tratarlo, porque hay que aclarar un poco al público en qué consiste este proceso de CID. Así es. Bueno, como ven, es en modo remoto que lo estamos haciendo porque el profesor está fuera del país. Cuando se hablaba de iglesia o de la iglesia en la República Dominicana, y también sucede en España y en otras partes, hace un tiempo no había que hacer muchas precisiones porque se entendía de inmediato que se estaba hablando de la Iglesia Católica. Pero con el paso del tiempo se van creciendo otras denominaciones religiosas y otras iglesias, y entonces ya en nuestros tiempos es preciso aclarar de cuál iglesia se trata. Esa iglesia católica que era en la antigüedad la iglesia cristiana, el cristianismo, los seguidores de Jesucristo, el Mesías, el sacrificado del Gólgota de Judea, terminaron en Roma, por ejemplo, producto de los acontecimientos que siguieron a la muerte de Jesús, persecuciones y múltiples situaciones, así que se vieron en condición migrante por diferentes motivos. Y entonces allí en Roma, ellos, los cristianos, se les denominaban los creyentes o los cristianos de las catacumbas, porque vivían especialmente en los suburbios, en las afueras, a escondidas. Estamos hablando de una metrópoli, Roma, que tenía otro culto, otras creencias. Entonces la llegada de estas personas con una creencia diferente, sin duda que los convertía en una minoría cuyo ejercicio era eventualmente temerario. Recuérdese el caso de Nerón y la acusación que les hizo de el fuego a la ciudad, a ellos, entre otras situaciones más. Pero fue creciendo en número, en impacto también, y entonces
podría hablarse de siglo II, siglo III, pero especialmente siglo IV, con la presencia de Constantino para principio del siglo. Entonces se va a producir un acontecimiento importante, un encuentro de obispos en Nicea, y entonces de ese encuentro ya se hace una formulación y una estructuración importante que va a tener una gran trascendencia. Allí estaban presentes diferentes grupos o representaciones de diferentes partes. Eran patriarcados, se les conocía como patriarcas, especialmente a los que encabezaban esa zona, y ahí entonces comenzó un proceso importante que, sin embargo, poco tiempo después se va a producir un cisma, el primer cisma importante, que va a venir precisamente del patriarcado de Alejandría. Por diferencia, ese se le llama como cisma cristológico, porque eran diferencias especialmente relacionadas con la persona de Jesús. Y a partir de ahí, entonces, se desarrollaría una sucesión de cismas, de divisiones, de contradicciones importantes que generaban a su vez reacciones por parte de la iglesia. He querido hacer esa referencia, profesor, para que entonces usted, a partir de ahí, en su condición de historiador, se monte y desarrolle ese proceso y me haga también las correcciones del lugar. Pues como bien estás comentando, y tenemos que entender que en los orígenes del cristianismo hay mucha variedad de realidades. Tenemos que tener en cuenta que todo lo necesario en la fe cristiana se contiene en el Nuevo Testamento, que son los evangelios, sí, y luego también todo lo que es el Antiguo Testamento. Pero ¿qué ocurre? Que cuando fallece Jesucristo y asciende a los cielos, los apóstoles se tienen que organizar, evangelizan, se van estableciendo las primeras iglesias, comunidades cristianas, pero conforme el cristianismo va creciendo, pues se tiene que ir organizando. Pero todo no estaba, digamos, cerrado y atado por Jesucristo, no lo dejó todo dicho. Lo fundamental está en los evangelios. Ellos tenían que hacer la correcta interpretación para ir administrándolo todo. Y aquí es donde surge el debate. Se desarrollan los primeros concilios, y los primeros concilios no dejan de ser otra cosa, por ejemplo el de Jerusalén, que ponerse de acuerdo en cuestiones básicas. Sí. Tenemos que tener en cuenta que todavía, aunque luego los obispos de Roma se van a interpretar como que ya son los papas desde el siglo I, con San Pedro en primer lugar, la figura del Papa es vamos a decir, una construcción del siglo VI, cuando de manera universal se dice que la cabeza de la Iglesia católica es el obispo de Roma, el Papa de la Iglesia. Pero en los primeros siglos, como bien decías antes, Juan, hay diversos patriarcados. El de Jerusalén, el de Alejandría, el obispo de Roma, etcétera, etcétera. Y todos fraternalmente se comunican, se ponen de acuerdo, pero digamos que esa unidad en la autoridad es posterior. Sí. Y surgen estas primeras, vamos a decir, conflictos que son por cuestiones de tipo teológico. Es decir, unos interpretan una cosa, otros otra, se lleva a cabo un concilio y en el concilio se decide cuál es la verdad revelada, cuál es la interpretación exacta. Y aquello que se sale de lo que se ha acordado queda fuera. Generalmente, antes de que se produzcan estos procesos, la Iglesia va a dar una advertencia para que estas personas salgan de esas posturas y se mantengan en la unidad de la Iglesia. Pero hay casos en que no, se mantienen en sus posturas y entonces se produce un cisma que no deja de ser otra cosa que una división, sí, una separación. Sí. Esto es doloroso, pero está ocurrido en la historia de la Iglesia y en los primeros siglos hay varios cismas. Por ejemplo, el de Marción, el marcionismo en el siglo II después de Cristo, el arrianismo que ya hablaste de él, Juan, en el 318 después de Cristo, también en el siglo IV el donatismo, y otros siglos han tenido este tipo de cismas. Grandes cismas por su implicación total lo tenemos, por ejemplo, en el siglo XI,
en concreto en el 1054, que es el conocido como Gran Cisma de Oriente, Sí. que supone la separación definitiva de la Iglesia Católica en Roma con la Iglesia Ortodoxa en Constantinopla, cuyo patriarca de Constantinopla es la cabeza de la Iglesia Ortodoxa desde entonces, desde el siglo XI hasta la actualidad, en el siglo XXI. Así es. Lo que pasa que en los últimos siglos ha habido pues un diálogo ecuménico en el cual las diferentes ramas del cristianismo pues se han acercado a posturas. Y ahora la Iglesia Católica tiene lazos y acuerdos y encuentros con las iglesias ortodoxas y otras iglesias. Pero hay que tener en cuenta que hasta avanzado el siglo XX aún el Papa de la Iglesia Católica y el Patriarca de Constantinopla Ajá. mutuamente estaban, durante siglos habían estado excomulgados. Así es. Y esto hay que esperar ya avanzada la segunda mitad del siglo XX para que se produzca el primer encuentro, que si no me equivoco fue entre Pablo VI y el patriarca de entonces de Constantinopla, y mutuamente se levantaron las excomuniones. Por tanto, esto es más común de lo que pueda parecer para el público en general, pero hay que, pues seguir un poco la historia para recordarlo. Sí, y profesor, eso es habitual, porque la iglesia está formada por personas, ¿verdad?, que prevalido de una aprehensión y de unos valores y de un sentimiento de unidad, desarrollan encuentros para ponerse de acuerdo, pero personas al fin no siempre se consigue un acuerdo monolítico o no siempre todos terminan aceptando las conclusiones a las que se llegan. Y cuando se dice personas al fin, piénsese que también en los partidos políticos y en todo tipo de organizaciones se producen los cismas. Eso es habitual. Los partidos se dividen, hasta las federaciones de países se dividen. Tenemos la experiencia, por ejemplo, de la Unión Europea y los partidos de diferentes partes y organizaciones sociales, y entonces en la iglesia también eso se produce. Y ese es el cisma, que puede tener diferentes motivaciones, como usted refería. Puede ser de tipo teológica, que tal vez sea la de más esencia, porque puede que haya otras motivaciones que sean de carácter estructural, formal, de forma, y entonces esa probablemente se puede zanjar, se puede superar más fácil. Cuando son de esencias teológicas, entonces son mayores. Y usted terminaba, profesor, haciendo referencia al caso del Gran Cisma de Oriente. Ya Constantinopla era una gran sede. A partir de que Constantino estableció la nueva Roma en el antiguo Bizancio, entonces la vieja Roma comenzó a perder un poco de brillo. Y la presencia del emperador en aquella zona y el esplendor que fue tomando el área también insufla como un viento, como una potencia en el patriarca de allí para sentirse importante o más. Y entonces probablemente en ese cisma, profesor, habría que pensar en algunas cuestiones que tengan que ver con ego en el patriarca de Constantinopla. Frente a las directrices que venían entonces desde Roma. En este caso, y es muy interesante, hay cuestiones, vamos a decir, teológicas y luego cuestiones de índole, vamos a decir, de poder, de gobierno o incluso políticas, por decirlo coloquialmente. Sí. Tenemos que tener en cuenta, como bien decías, que el Imperio Romano, en su evolución final, estaba dividido en el Imperio Romano de Occidente, que a la cabeza espiritual estaría, por ejemplo, el obispo de Roma, y luego está el Imperio Romano de Oriente, cuya capital estaba en Bizancio, Constantinopla, y allí estaba el patriarca de Constantinopla. Exacto. ¿Qué pasa? Que con los siglos el poder político del Imperio Romano de Occidente desaparece. Recordemos que el Imperio Romano de Occidente desaparece en el siglo V. Sí. En cambio, el Imperio Romano de Oriente, con cabeza en Constantinopla,
se mantiene 1000 años más, aproximadamente, hasta el siglo XIV. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que, lógicamente, los patriarcas de Constantinopla entienden que como autoridad debieran tener más peso porque el Imperio Romano de Oriente existe, mientras que el Imperio Romano de Occidente ha desaparecido, y que ellos deben tener más autoridad porque también territorialmente tienen más poder, tienen más autoridad. Pero aquí entra ya una cuestión de tipo espiritual, porque lo que inicialmente simplemente era una tensión por ver quién mandaba más, vamos a decirlo así, se introduce por parte de la Iglesia Oriental como una justificación, una cuestión teológica. En la Iglesia Católica se refieren en el nombre del Padre y del Hijo, el filioque, esa cláusula que es problemática en Oriente. Sí. En cambio, en Oriente dicen en el nombre del Padre, pero y en el del Hijo no, eso no lo aceptan. Esta pequeña cláusula lleva a una fricción tan grande que se produce en 1054 la separación de la Iglesia en dos, la oriental y la occidental. Sí. Separación que se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, como digo, en el último siglo hay una relación cordial, hay encuentro, y esas excomuniones que se lanzaron mutuamente a ambas iglesias se han, vamos a decir, revertido, se han quitado. Pero hasta el día de hoy se mantiene esta división. Así es. Después, profesor, entonces habrían otros acontecimientos de cismas, como el caso de Aviñón, que se produce en Occidente, y también hay un componente de poder y de tipo político, profesor. Roma, Francia, etc. En el gran cisma de Occidente, como se le reconoce, que dura aproximadamente más de 60 años, en concreto va de 1378 hasta 1417, tenemos que tener en cuenta que se produce un estado tal que en el punto más álgido la Iglesia Católica llega a tener a la vez hasta 3 papas. Así es. Imaginemos el caos. Es decir, diferentes partes rivales nombran a sus respectivos papas y cada papa nombra a sus cardenales, obispos, hasta sacerdotes, y administra sus bienes, sus iglesias. Imaginemos a los fieles. No sabían, porque ¿cuál era más legítimo? Hay 3 y los 3 se dicen que son los sucesores de San Pedro. Bueno, pues esto se tarda casi 70 años en solucionar hasta que, a través de una serie de acuerdos y de un concilio, se consigue volver a revertir la situación y nombrar a un único papa de la cristiandad. Así es. Pero llegó a producirse esto. Así y esto es. duró, como digo, más de 60 años. O sea que hemos vivido procesos de, vamos a decir, de división, de lucha, de tensión en la Iglesia, pero todo se ha solucionado. Y ahora podríamos ir llegando más hacia la actualidad. Bueno, tenemos en el siglo XVI la gran separación en la Iglesia, que lo supone, vamos a decirlo así coloquialmente, el cisma anglicano, con la Reforma Protestante, como la Iglesia de Inglaterra se separa. Y ha sido también otra gran división, aunque actualmente entre la Iglesia anglicana o episcopal hay acuerdos, encuentros con la Iglesia Católica, pero también fue otra gran separación. Y entonces, acercándonos al momento presente... Pero antes, profesor, espérese, antes de acercarnos, porque sí, porque hay un terreno fértil, hay un caldo de cultivo para ese fenómeno del anglicanismo y ese cisma que representó Enrique VIII, y es el tema de Lutero y del protestantismo. ¿Cómo usted recrea, profesor, ese fenómeno que es de renovación, es de reacción de Martín Lutero? Y es importante referirlo porque cuando hablemos del caso Lefebvre y de sus seguidores, en múltiples ocasiones, en sus críticas al Concilio Vaticano II, lo ven como muy influenciado por ese acontecimiento del siglo XVI. Entonces yo quiero que usted muy bien me dé un pasito atrás para referirse a esos acontecimientos, a ese aluvión que provocó Lutero en su tiempo, y si usted lo define como cisma, como reforma, ¿cómo lo ve, profesor? Bueno, tiene un poco de ambas cosas, y podemos, para tampoco complicar a la audiencia, voy a intentar hacerlo sintético.
Es un proceso muy complejo, pero intentar que se entienda. ¿Qué ocurre en el año 1534, cuando se produce esta división? Vamos a ver, hay que empezar por algo. Hay una cuestión de índole espiritual, nuevamente, y una cuestión de índole política. Sí. Podemos decir que Lutero, si no llega a haber un interés político, sus ideas igual hubiesen quedado como un revolucionario, un crítico en la Iglesia, que escribió una serie de libros o de informaciones, pero que no fue a más. Pero se puso en práctica, hubo interés. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto en el cual el gran poder en Europa es el rey de España, que es también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así es. Entonces, cuando surge la crítica de Lutero, recordemos que el emperador está muy aliado con el Papa, los príncipes alemanes ven en las tesis de Lutero una forma de contradecir el poder tan grande que tiene la Iglesia unida al emperador. Así es. Y dicen, esta es la mía. Lutero está criticando cosas que hay que hacer mejor en la Iglesia. Es cierto que, por ejemplo, en aquella época se estaba construyendo la actual Basílica de San Pedro. Tenemos que tener en cuenta que la paleocristiana, la basílica del siglo IV, hecha por Constantino, se tumba, se tira en el siglo XVI, y aquí se lleva a cabo esta gran construcción que es la actual. Pero para esto hacía falta dinero. Entonces la Iglesia, a aquellos que diesen donativos, les daban una indulgencia, una bula, un documento por el cual les remitían una serie de años en el purgatorio para sus familiares. Él lo ve esto como comerciar. Él viaja a Roma en un viaje que hace y observa cómo los cardenales, los obispos, viven como príncipes, con muchos lujos. Y él esto lo critica. Y ojo, lo criticaba y era una buena crítica. Había que reformar estas cosas. Sí. El problema es que todo se fue de la mano. O sea, llegó un punto de conflicto en el cual se llega a la separación. Pero esto podría haber sido una reforma interesante de volver a la humildad evangélica dentro de la Iglesia. ¿Qué pasa? Que cuando Lutero hace sus críticas, enseguida, como digo, diversos príncipes alemanes lo apoyan, porque su interés es contradecir al poder de la Iglesia, al poder del Papa, y dividirse. O sea, es decir, la idea de que en cada país exista una Iglesia, vamos a decir, de tipo nacional. Por tanto, salirse del poder o de la autoridad tan grande del Papa y del emperador. Y un ejemplo muy claro es el caso de la Iglesia de Inglaterra. Enrique VIII, por una cuestión muy personal, él se había casado válidamente por la Iglesia y quería que el Papa declarase nulo su anterior matrimonio para volverse a casar. El Papa no le da esta posibilidad porque dice que el matrimonio ha sido válido, ha sido legítimo, y él dice, bueno, si me separo de la Iglesia y establezco la Iglesia anglicana, yo en mi Iglesia me podrán casar cuantas veces quiera. Lo digo un poco sencillo para que se entienda, pero en el fondo es así. Entonces se lleva a cabo esta separación. Una separación que es muy dolorosa en el cristianismo porque se va a llevar no solo en Inglaterra, sino que otros países europeos van a seguir en la línea de Enrique VIII, pero es la realidad y hay que tener en cuenta, como estamos viendo, que hay un componente espiritual y hasta teológico, pero también hay un componente humano, de intereses, de poder, de mezclarse la política con lo espiritual, cosa que siempre que ha pasado en la historia de la Iglesia ha sido un error, porque una cosa es la cuestión de el mundo, vamos a decir, de la política, de la administración, y lo espiritual. Son dos órdenes distintos que no se deben mezclar, porque cuando se han mezclado ha sido para o en negativo de la Iglesia. Este es un poco a grandes rasgos la reforma protestante. Sí, así es, profesor. Bueno, tal vez un detallito específico, y es la relación entre Catalina de Aragón y el rey de España, la familiaridad, también pudo haber influenciado en la decisión del Santo Padre. Profesor, ¿no le parece a usted que el hecho de que ella fuese, por ejemplo, tía del rey, y el rey en esos momentos tenía una gran influencia en el Vaticano y en el Papa, en esa decisión, especialmente, profesor, porque recuérdese que ella antes estuvo comprometida con el príncipe Arturo, que era el hermano del rey Enrique VIII,
y no hubo mayor problema en la relación con el Vaticano, además de que las relaciones entre el Reino de Inglaterra y el Vaticano eran excelentes. Y el propio rey Enrique VIII anteriormente tenía una acogida extraordinaria en la Santa Sede. Entonces, como estamos refiriendo también aristas de carácter, usted dice de carácter personal, pero también de carácter político, y como usted antes hizo también la referencia a que los príncipes, incluso algunos príncipes electores, aprovecharon esos nuevos tiempos, esa protesta, se diría, de Lutero, ellos también se convierten en protestantes, se suman en esa protesta y potencializan esa acción. Entonces, lo que he querido referir, profesor, es, ¿no habrá influido también el hecho de la relación, la reina consorte inglesa, el rey de España y el Santo Padre? Sí, a ver, lógicamente, Catalina de Aragón era hija de los reyes católicos. Y como yo bien dije, había una buena relación entre la Iglesia católica y el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo emperador pues era el rey de España. Sí. Carlos V, luego Felipe II. ¿Que esto pudo influir? Pudiera ser, pero hay que tener en cuenta una cosa. Un matrimonio en la Iglesia no se puede... O sea, es decir, no existe el divorcio en la Iglesia. Entonces, el único motivo por el cual se puede, vamos a decir, revertir un matrimonio es que la Iglesia vea que hay una serie de motivos que hacen que el matrimonio que se ha celebrado no es válido, porque había, no sé, presión para uno de los miembros que va a contraer el matrimonio, porque no eran conscientes del paso que habían de dar, etcétera. Y esto existe hasta la actualidad. Hay procesos de nulidad. Sí. Que la gente dice, no, es el divorcio de la Iglesia. No, eso no existe. Exacto, el divorcio exacto. Es una cuestión civil. En la Iglesia es que se analiza si en el proceso por el cual se ha llevado la unión de esas dos personas ha habido algún tipo de error, confusión, presión, y si hay algún motivo, pues entonces se declara que ha sido nulo, no ha existido. Exacto. Pero en este caso la Iglesia Católica entiende que entre el matrimonio de Catalina de Aragón y Enrique VIII no ha habido ningún tipo de presión ni condicionante para anularlo. Y entonces no acceden a ello. Lógicamente, al no acceder, Enrique VIII se lo toma como una cuestión más bien personal. Él dice, no me están dando la nulidad porque me quieren presionar, porque quieren ir en contra mía. Y entonces él se la toma por la vía de aprovecharse de esto de la Reforma Protestante y dice, yo voy a crear aquí mi iglesia. Hay que tener en cuenta que, gracias a que se separa de la Iglesia Católica, él luego ya se va a casar con Ana Bolena. Pero sí, que es con la nueva mujer que con la gente se queda en la mente. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que él llegó a tener un total de 6 mujeres. Lógicamente, una vez que la Iglesia Anglicana existe como tal y él es la cabeza de la Iglesia, pero no tenemos que decir, no, es que esto fue en el pasado. Sí, pero es que actualmente, a día de hoy, aunque vamos a decir la cabeza espiritual, por decirlo así, es el arzobispo de Canterbury en la Iglesia de Inglaterra, la cabeza de la Iglesia de Inglaterra es el rey de Inglaterra, que es el gobernador supremo de la Iglesia. Así Entonces, él como gobernador supremo, pues va a tener diversos matrimonios, porque cada vez que o fallece su esposa o decide que no se lleva bien con la que tiene, pues él lleva a cabo o la fallece. Tuvo un total de 6. Démonos cuenta del descontrol total, ¿no? Porque si no hay ningún tipo de límite, pues cada uno hace las cosas a su modo. Y entonces él, como era la cabeza de la Iglesia, así procedía. Entonces, ahora sí, profesor, perdóneme. Ahora sí, Trento, como reacción a todo lo sucedido, y el culto tridentino y todo lo que ellos representan, y el proceso histórico que habrá de iniciarse a partir de ahí. El Concilio de Trento es un concilio muy importante
porque la Iglesia Católica pone mucho interés, y va a durar varios años este concilio, pone mucho interés en revisar todo lo que sea necesario para que se mejore la vida en la Iglesia. A nivel del derecho canónico se establece el primer gran, vamos a decir, formulación de derecho canónico. Se establece, por ejemplo, algo que igual la gente no sabe mucho, pero a mí como historiador me gusta destacarlo. En el Concilio de Trento es donde se establece que en cada iglesia, en cada parroquia, hay que llevar una serie de libros oficiales, el libro de bautismos, de matrimonios y de casamientos. Hasta el Concilio de Trento esto no era obligatorio. Un sacerdote casaba a una pareja y no había un registro documental. Por tanto, a partir de Trento se establece como obligación y esto se lleva hasta el día de hoy. Es algo muy básico. Y el propio rito, profesor, y el misal y todo eso estaba también muy diversificado, que se concentra a partir de Trento. Se establece un rito para celebrar la misa, que es la misa en latín, y es un rito unificado que es muy detallado y es una, vamos a decir, interpretación de los diversos ritos que se habían tenido en la Iglesia y que pretende dotar de unidad. Y ya con esto estamos, de alguna forma, llegando un poco a uno de los motivos que va a llevar a Monseñor Lefebvre, pues lo que va a ocurrir, a grandes rasgos y sintetizando, con Monseñor Lefebvre y otros obispos, pero digamos que es el más característico porque lleva a cabo un proceso por el cual surge una división, un nuevo cisma, separación en la Iglesia, es que entienden que el valor que tiene dentro el Concilio de Trento, que ha funcionado en la Iglesia 500 años, es tan importante, y el valor, por ejemplo, del ritual de la misa en latín es tan importante que no se puede acabar con ello. Entienden que en el contexto del Concilio Vaticano II, que se produjo de 1962 al 65, que había un deseo de actualizar quizás la Iglesia a los nuevos tiempos, a la modernidad, como la Iglesia estaba un poco anquilosada, o que no sabía hablar en un mensaje más cercano a las grandes novedades de la sociedad, pues hay un sector que es más crítico con los cambios que se intentan introducir en el Concilio Vaticano II. Y Monseñor Lefebvre, que tenemos que tener en cuenta que era por entonces superior general de los padres del Espíritu Santo, es una de estas voces críticas dentro del concilio. ¿Cuáles son los principales motivos o críticas que él hace? Bueno, pues él considera que en el Concilio Vaticano II hay una infiltración de lo que se denomina como modernismo, es decir, que habría un sector dentro de la Iglesia que querrían acabar con todo lo fundamental, con todo lo que es la tradición, e introducir cosas nuevas que no tenían mucho sentido y que iban en contra de la propia Iglesia. Bueno, esto es lo que él entiende así. Sí. También la existencia de un falso ecumenismo, este deseo de hablar y entablar relaciones con el resto de iglesias cristianas, pues no lo ve muy correcto, y también, o el grueso, o donde más se pone el acento, es la cuestión de las reformas litúrgicas. Sí. Hay que reconocer que la reforma litúrgica que se hace en el Concilio Vaticano II es muy grande. Se hace un gran intento por, aun preservando lo fundamental del ritual, traerlo a la actualidad. Por ejemplo, la gran reforma, el gran aporte es que se va a celebrar la misa en las diversas lenguas vernáculas de cada país. Sí. Pero el ritual se hace mucho más sencillo. No hay tanto oropel, no hay tanta iluminación, no hay tantos elementos que han ido enriqueciendo la historia de la Iglesia en lo que respecta a liturgia. Entonces Lefebvre entiende que se está acabando con la sacralidad de la misa. Se le están quitando elementos que él entiende que son muy importantes. Y este es el punto de fricción. Como él está en desacuerdo con lo que se ha aprobado en el concilio y sobre todo lo que respecta a la celebración de la liturgia, él en 1970, es decir, aún no se había producido la división, en 1970, dentro de la Iglesia Católica, funda la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en desacuerdo con lo que había concluido el concilio. Entonces crea una fraternidad compuesta por sacerdotes y fieles que son conservadores o quieren de alguna manera preservar pues la tradición del Concilio de Trento.
Pero esta situación va a llevar a un límite, porque lógicamente la Iglesia Católica, el Papa, los cardenales, observan cómo la fraternidad lleva una deriva un tanto distinta a la de la Iglesia Católica y cómo allí pues no se aplican las normas del concilio. Se le llama la atención a Monseñor Lefebvre y él, no obstante, intenta mantener esta línea. Pero entonces, ¿qué es el motivo? La fecha y el motivo que lleva al cisma. Pues bueno, la fecha va a ser 1988. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Él ya es bastante mayor, además estaba quejado de enfermedad y sí. Él es consciente que como no ha habido un acuerdo con la Iglesia Católica para preservar el carisma que él ha establecido en esta fraternidad sacerdotal, si él fallece, va a desaparecer la fraternidad, porque en la Iglesia Católica no había un deseo de que él se mantuviese y esta fraternidad. Entonces a él se le ocurre una solución. Bueno, si yo voy a fallecer próximamente o en los próximos años, hay un problema. Hay unos sacerdotes ordenados por mí que van a atender a los fieles, pero va a llegar un momento en que no se puedan ordenar nuevos sacerdotes. Y entonces a él se le ocurre, para que la fraternidad pueda seguir en el futuro, ordenar 4 nuevos sacerdotes. 4 nuevos obispos, perdón. Sí, obispos que van a poder administrar sacramentos y ordenar. Lógicamente, esto primero lo comunica a la Santa Sede, pero la Santa Sede no quiere aceptar estas ordenaciones. Entonces hay un proceso de varios meses en el cual hay relaciones o contactos entre Monseñor Lefebvre y la curia, sí, en la iglesia, pero le van dando largas, sí, no, y como no llegan a un acuerdo, él dice, mira, pues yo lo que voy a hacer es, voy a ordenarlos y ya. Sí. Entonces él, aunque arriesga su posición, los ordena. Automáticamente, lógicamente, la Iglesia Católica lanza un comunicado diciendo que esas ordenaciones no son válidas y tanto Lefebvre como estos nuevos obispos son excomulgados. Y aquí se produce la división de la Iglesia. Sí, y la Iglesia, profesor, perdóneme, considera cismática esa acción porque, como usted refería, en su condición de obispo, él podía ordenar sacerdotes. Y de hecho, como usted también refería, él había fundado su propio seminario y estaba formando en ese sentido, ¿verdad?, de la tradición de la Iglesia a los seminaristas, y al considerar que ya estaban en condiciones de ser ordenados, consagrados sacerdotes, lo hacía y era legítimo. Pero lo que él no podía era consagrar obispos sin la autorización del Papa. Y entonces se diría que él lo hizo de manera correcta, profesor, en principio, porque él presentó sus candidatos o su candidato al Vaticano y esperaba la aprobación para que fuesen consagrados como obispos. Pero esa aprobación no llegaba y él sintió, él olfateó que era intencional, que se iba rebalando el tiempo, como usted dice, hasta que entonces él entendió que no tenía mucho tiempo y entonces decide hacerlo por encima de la autoridad papal y ordenar esos obispos que, como usted decía, fueron finalmente excomulgados. Pues así fue la cuestión. Lógicamente, estos obispos, una vez ordenados, ya van a tener pues la autoridad suficiente para, cuando muera Lefebvre, seguir administrando sacramentos y hacer ordenaciones. Lógicamente esto está condenado por la Iglesia Católica, pero ellos, con esta actuación de Monseñor Lefebvre, han conseguido sobrevivir. Entonces fueron pasando los años y hay que destacar cómo la Iglesia Católica, en un deseo de desentaponar esta situación, en concreto fue el Papa Benedicto XVI, sí, decidió en el año 2009, como un gesto hacia la fraternidad para que se produjese un acercamiento, levantó las excomuniones a los nuevos 4 obispos. Y se produce desde el año 2009 una serie de mesas redondas en las cuales las autoridades de la fraternidad San Pío X y las autoridades de la Iglesia se sientan para dialogar, porque lo que quiere la Iglesia Católica es que esta fraternidad, esta familia religiosa y espiritual, vuelva al seno de la Iglesia.
Entonces, se llevan a cabo unas comunicaciones, reuniones a partir de 2009, motivado por este motivo, que se han levantado las excomuniones. Pero, vamos a decirlo así, el diálogo va a ser fallido, porque se le van a requerir a la fraternidad algunas cuestiones y la fraternidad no está dispuesta a ceder. No obstante, como un hecho simbólico, fue el año en concreto 2016, en el cual hubo un encuentro entre el Papa Francisco y Monseñor Felay en 2016 para tratar de acabar con las asperezas y llegar a un encuentro. Esto fue visto por el público, por los fieles, como que iba a haber un acuerdo prontamente, pero esto no se produjo así. Se rompe el diálogo en el 2017. ¿Por qué? Porque el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con el cardenal Müller a la cabeza, exige a la fraternidad como una, vamos a decir, condición irrevocable para formar parte de la Iglesia Católica, que tienen que aceptar todo el contenido del Concilio Vaticano II. Y la fraternidad dice, no, por eso nosotros no vamos a pasar, porque consideramos que en el Concilio Vaticano II hubo errores. Y aquí en el 2017 se acaba la colaboración. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Bueno, pues la fraternidad, que tiene aproximadamente 500.000 de fieles, pues ha seguido su actividad y ha llegado a un punto ahora, en el contexto del 2026, que estos obispos y la autoridad de la fraternidad dicen, bueno, vamos a enfrentarnos un poco a lo que le pasó a Monseñor Lefebvre. Dentro de unos años nosotros vamos a fallecer. Sí. No hay un acuerdo con la Iglesia Católica, ni se le espera, y hay que dotar de futuro a la fraternidad, que pueda sobrevivir. Entonces la fraternidad comunicó públicamente que iba a llevar a cabo unas ordenaciones. Esto fue mal visto por la Iglesia Católica, se dijo que si se llevaba a cabo pues iba a ser condenado, y así ha sido. Se producen estas ordenaciones muy recientemente, y automáticamente se produjeron las ordenaciones que se produjeron el 1 de julio de 2026. Una vez que se producen estas ordenaciones, automáticamente la Iglesia Católica lanza un comunicado por el cual excomulga a los obispos consagrantes y a los nuevos obispos. Y no solo esto, atención, sino que el alcance es mayor. Se indica que los fieles católicos que pertenezcan a la fraternidad o bien se salen de la fraternidad o también están de alguna forma condenados. Esta es la situación. Es compleja, pero digamos que mantienen la tradición de Monseñor Lefebvre de mantenerse, pues vamos a decir, al pie o defendiendo pues lo que ellos creen que es innegociable. El rito latino, el rito tridentino y una serie de elementos que para ellos son claves para el catolicismo. Pero por mantenerse en esta posición, pues han llevado a este, vamos a decir, nuevo episodio dentro del cisma, y con esta condena, esta excomulgación de estos nuevos obispos. Así es. Pero lo cierto es que la fraternidad tiene futuro, porque tienen nuevos obispos que podrán llevar la fraternidad en los próximos 30, 40 años. Pero es una situación sangrante, como dentro de la familia de la Iglesia Católica, pues hay hermanos que no se reconocen entre sí. Sí, profesor, el Papa Francisco hizo esfuerzos importantes, no hay duda, para ese acercamiento. Pero el estilo del Papa y el modelo de apertura y la visión del Papa y su apego al propio concilio y apertura y acogida a otros niveles, por ejemplo, el tema migratorio, el tema de comunidades diferentes, era muy, muy difícil que pudiera entrar en empatía cercana con la fraternidad. Yo pienso que eran estilos muy diferentes. Y después, el Papa León XIV, profesor, se entiende que hizo esfuerzos apreciables para que no se llegara a este acontecimiento, incluso mediante comunicaciones directas, etcétera, pero no fue posible. ¿Sí?
No ha habido tiempo realmente. Debemos tener en cuenta que desde que León XIV asume el pontificado ha pasado poquito más de un año y ha tenido temas muy importantes y muy grandes en la agenda. Sí. Que le han absorbido mucho tiempo. Sí. Desde el concepto de la sinodalidad, cómo es el gobierno de la Iglesia, seguir con la reforma de la curia empezada por Francisco, cómo también intentar tender puentes entre los sectores más conservadores de la Iglesia y los más modernistas o los más reformadores, sin que haya una división, porque sí que en la época final del pontificado del Papa Francisco, digamos que hay una división en la Iglesia entre aquellos que quieren mantener la tradición y aquellos que entienden que hay que adaptarse de alguna forma a los nuevos tiempos. Y León intenta en todo su pontificado escuchar a todos, no tomar parte por ninguno, intentar mantener la unión, la unidad de la barca de Pedro. Y uno de los temas que tenía pues es también la fraternidad de San Pío X, pero han sido meses, no creo que le haya dado mucho tiempo a poder negociar. Además, ellos por la propia deriva de la fraternidad son conscientes de que les queda poco tiempo y que tienen que tomar esta decisión, como la han tomado. Entonces, yo creo que ellos tenían muy claro que tenían que hacer nuevas ordenaciones y no iban a esperar ya más por Roma. Entonces, no creo que en la propia disposición de la fraternidad hubiese mucho margen para que se extendiese esta comunicación. Tomaron la decisión y llevaron a cabo las ordenaciones. Es mi opinión. Y con la presencia de estos nuevos obispos, dice usted, profesor, se garantiza un buen tiempo de ejercicio, ¿verdad? Sí. Y de operación de la fraternidad sin mayores dificultades. Eso es con relación a la prospectiva, al porvenir. Sí, démonos cuenta, con las ordenaciones de 4 obispos en el año 1988, sí, se han tenido suficientes obispos hasta la actualidad, que estamos ya en el 2026. Sí. Han pasado muchos años, prácticamente 40 años. Profesor, se nos entonces, Sí, continúe. Entonces, lo único que pretende la fraternidad es poder sobrevivir. Sí, se nos está quedando un personaje importante, profesor, ¿quién? Que es Monseñor Carlos María Viganó, que fue representante diplomático del Vaticano en los Estados Unidos. Nuncio ante los Estados Unidos. Nuncio ante los Estados Unidos. Bueno, ese es un tema. Es interesante, y hay que decir que en los últimos años ha habido otros procesos de cisma. Y en la Iglesia Católica, por ejemplo, está el de Carlos María Viganó, que está en la vía también de conservadora, criticó públicamente al Papa Francisco. Sí, lo enfrentó. Esto fue un error, y no solo en una ocasión, sino en muchas ocasiones, y esto llevó a que la Iglesia le hiciese un procedimiento judicial canónico, y como él no se retractó, pues se le expulsó. No obstante, él en el último momento no le ha dado mucho seguimiento en estos últimos meses, pero desde su excomunión en 2024 creo que ha llevado un intento, no sé cómo está el proceso, pero creo que está en ello, de fundar un seminario en el cual formar sacerdotes dentro de la visión conservadora que tiene tradicional de la Iglesia. Así es, está en ese proceso. Creo que está en ese proceso. No sé si ha culminado el proceso de erigir un seminario, pero creo que estaba en ello. Profesor, qué pena. Qué pena. Vamos, para que concluya esa idea, pero ya me están haciendo señas que se nos fue el tiempo. Y luego tenemos el caso interesante de varias religiosas, por ejemplo, las clarisas de Belorado, sí, que en el año 2024 se separaron de la Iglesia Católica, indicando que no aceptaban la vía modernista de la Iglesia. De estas religiosas, clarisas de Belorado, en España, yo he hecho un libro que se titula Monjas a la fuga, sí, donde explico todo el proceso y todas sus implicaciones. Está en Amazon y se puede adquirir digital por menos de $3. Así que yo le recomiendo a la gente que, si tienen curiosidad por ver este caso que durante 2 años ha sacudido a la opinión pública y los medios de comunicación de España, pues que lean mi libro, Monjas a la fuga. Monjas a la fuga, excelente. Profesor, agradecerle. Qué barbaridad, se nos quedaron muchos temas. Debimos hablar de la fraternidad de San Pedro, debimos hablar de múltiples reacciones. Quiero agradecerles, y la audiencia de Dialéctica le agradece este esfuerzo suyo, el tiempo que ha dedicado para este programa. Muchas gracias, profesor. Gracias.